Se está acabando el mes de octubre y ya sabéis, amantes del baloncesto, lo que eso significa. La NBA, la mejor liga del mundo, está a punto de arrancar. La temporada 25-26 de la liga estadounidense está a punto de arrancar y vamos a ver si estamos ante un año continuista, como todo parece indicar, o si vamos a tener un octavo campeón por octava temporada consecutiva. Octavo campeón distinto, evidentemente, ¿no? Campeón, esperemos que haya. Si lo hubo el año de la pandemia, seguro que lo va a haber este año. Desde el 19, Raptors, Lakers, Bucks, Warriors, Nuggets, Celtics y evidentemente los Thunder este año pasado. ¿Repetirá alguno de estos equipos? Sería ya muy extraño, ¿no? Que ni siquiera repita uno de estos, porque además varios de ellos son candidatos a estar muy arriba en sus respectivas conferencias. ¿Cómo voy a afrontar la previa de la NBA? Pues como habréis visto en el título, en la miniatura, hoy toca hablar de la conferencia este. Vamos a lo que nos toca más cerquita, esos partidos en los que suele haber menos horas de diferencia aquí en España. Es fácil encontrar partidos a las 7, 6, 7, 8 de la tarde, hora española, jugados evidentemente en la mañana neoyorquina, ya sea de los Brooklyn Nets o de los New York Knicks, también de los Boston Celtics algunas veces. Y bueno, lo he hecho en este orden, básicamente, pues a medida que lo he ido teniendo preparado. Tengo ya pensado un poco lo que, evidentemente, mi opinión de cada uno de los equipos. Y en cómo quería plantear el vídeo, me lo he pensado bastante. Y finalmente, y lo estaréis viendo en la duración, he dicho, mira, si quiero hablar bien de todo lo que quiero expresar, de todo lo que opino de los distintos equipos, me va a quedar un vídeo largo. Ya está, es lo que hay. Es otro formato. Además, yo creo que es un formato que escasea cada vez más en YouTube, el de análisis más largo y tendido. Y oye, pues aquí tenéis una hora o más de una hora de análisis NBA, en este caso de los 15 equipos de la conferencia este. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque evidentemente hay grandísimos canales, grandísimos referentes de la NBA. La guía de drafteados 30 días, 30 equipos es tremenda, sirve para ponerse al día una barbaridad, para ver distintas estadísticas, ¿no?, que te enseñan en lo que ese equipo ha sido lo mejor en una temporada o lo peor para ese equipo en la respectiva temporada. Y yo no lo voy a tirar por ahí, ¿vale? Simplemente vengo a dar mi opinión y lo que sí que voy a hacer, que esto sí que no lo he visto por ahí, es ir dando mi opinión mientras voy poniendo el orden, mi orden de la conferencia, en este caso la conferencia este. Vamos a ir del 15º de la conferencia al primero en lo que sería mi porra y ya que me pongo a tirar triples, que a mí me encanta, pues he decidido hacerlo a lo grande, poniendo las victorias y derrotas que yo pronostico. Y lo he hecho bien, ¿vale? Porque son consecuentes con las que pondré en el próximo vídeo, que va a ser el de la conferencia oeste. Es decir, si sumáis todas las victorias, tanto de este vídeo como del próximo, de todos los equipos, o todas las derrotas, como lo prefiráis, es lo mismo, van a sumar 1230, que es el número de partidos que hay en la fase regular en total de la NBA. Así que, bueno, seguramente no acierte ni uno y probablemente ni una sola posición. Bueno, algunas espero que sí, porque hay alguna que pinta bastante obvia. Pero es un poco mi manera, mi excusa de ir analizando un poco equipo a equipo con un orden más o menos determinado. Así que pondré la clasificación aquí vacía y vamos allá, por supuesto, no sin antes. No pasamos a la siguiente fase del vídeo hasta que no dejes tu me gusta. Ya no pido la suscripción, porque YouTube, total, si el vídeo te lo va a mostrar si le da la gana, aunque no cuesta nada, es gratuito. Pero con que dejes un me gusta, me sirve. Así que vamos al lío, conferencia este, cómo creo que va a quedar la clasificación final. Bueno, pues vamos allá, aquí lo tenemos. Como he dicho, voy a ir del último al primero. Ya veis aquí que están coloreados los puestos de play-in en azul, los puestos de playoff directo en color verde, bueno, y el campeón de conferencia con un verde más potente. Además, yo creo que la conferencia este sí que puede tener pelea por esta primera posición de conferencia. Ya veréis en el vídeo de la conferencia oeste que considero que no debería haber, salvo sorpresa mayúscula, mucha pelea por ese mal llamado campeonato de conferencia, ¿no? Porque al final es el campeón de la fase regular, que no tiene ningún tipo de valor si luego no eres capaz de llegar a las finales de la NBA, que sí que sería el haber ganado tu conferencia, ¿no? Realmente. A ver, debo decir que yo considero que la NBA, por empezar por abajo, este año hay 4 equipos que son muy malos.
¿vale? O sea, equipos que ya de primeras te van a decir, mira, yo cuanto más pierda, mejor. Me va bien formar a mis jóvenes, quiero, bueno, ver si alguno de ellos puede ser un gran jugador NBA, pero el objetivo final y prácticamente único es, en el draft de 2026, conseguir el pick número 1. Y para ello, para aumentar esas posibilidades, pues al final tienes que perder muchos partidos, ¿no? Y quedar en puestos de lotería. Em, entonces, por no enrollarme mucho más, el puesto 15º aquí está peleado en la conferencia este, porque de esos 4 equipos que comento, para mí 3 están en esta conferencia. Solo hay uno para mí muy malo en la conferencia oeste. Y el equipo que coloco en última posición es el equipo de la capital estadounidense, los Washington Wizards, ¿vale? Les he dado una victoria menos que el año pasado porque, bueno, creo que es un equipo que va sin rumbo, me da un poco igual, una victoria más, una victoria menos, yo pongo esta cifra porque es un poco la que me ha encajado, no veo a este equipo llegando a 20 victorias, he estado viendo alguna proyección por ahí de ESPN y tal y les dan 13, 14 victorias, o sea, estoy siendo algo generoso con este equipo que bueno, se ha desprendido de Jordan Poole en ese movimiento que llevó a CJ McCollum ahora a los Washington Wizards. Y tanto McCollum como Middleton, que son los dos veteranos que pueden ayudar un poco a progresar al resto de los jóvenes, son jugadores que evidentemente lo más probable es que los Wizards los coloquen en algún equipo, en algún contender, ¿no? En algún equipo que quiera pelear por ganar porque están en el último año de contrato. Entiendo que McCollum y Middleton no son objetivos de renovación para, o bueno, o para refirmar, ¿no? O firmarlos de nuevo en la posible agencia libre el año que viene. Entonces, están en el último año de contrato, yo creo que se van a ir durante la temporada, lo más probable, si están sanos y están jugando bien, ¿no? Y pueden ser competitivos. Y luego hay una serie de jugadores, prácticamente el resto de jugadores, que son muy jóvenes, muy inexpertos. Hay rookies, por supuesto. Draftearon en el puesto 6 del draft a Trey Johnson, que yo creo que es de los mejores jugadores ofensivos que había en el draft. Y teniendo la mala suerte de siendo el peor equipo de la conferencia este, ¿no? Teniendo las posibilidades máximas posibles de conseguir el pick 1, que te toque el 6 es mala suerte. El 1 ya sabéis que fue para Dallas, ¿no? Que tenía el famoso ese 1% o algo así. Pues yo creo que han elegido bien. Creo que es un jugador, lo que pasa es que es un jugador que tienen ya muy repetido. Además han conseguido también a Cam Whitmore, que probablemente salga desde el banquillo, es un jugador que tenga muchos minutos en esta plantilla de los Wizards. Pero tienen a Trey Johnson, tienen a Keyshawn George, tienen ¿cómo se llama? Bob Carrington. Muchos jugadores exteriores que al final lo que saben hacer es tirar y no mucho más. No tienen mucho IQ. Vamos a ver si McCollum los puede dirigir bien para ganar ciertos partidos que les puedan aportar experiencia. Pero yo, sinceramente, creo que este equipo lo que tiene que hacer es conseguir en el próximo año o dentro de 2 un gran jugador, que yo creo que Alexar no es. No es. Es un jugador que seguramente progrese y vaya a tener una buena carrera en NBA, pero no es ese jugador sobre el que construir un proyecto. Y bueno, pues no hay mucho más que decir. Creo que estaremos bastante de acuerdo todos en que los Wizards es un equipo que ahora mismo no tiene rumbo, claro, y que igual este año les sirve para ir definiendo el rumbo y decir, mira, este jugador lo quiero, este no. Luego otro jugador que tienen, AJ Johnson, que jugó bastante la fase final de la temporada pasada, también es otro cromo repetido, otro jugador muy rápido, muy ágil, muy atlético, tirador, pero que en defensas flojea muchísimo, en conceptos básicos, toma decisiones, pues tiene bastantes problemas. Así que bueno, esperemos una temporada muy buena de Alexar, que debería pues, subir un poco sus estadísticas y ser claramente la referencia del juego interior, que es el peor de la NBA, el de estos Washington Wizards, de lejos, vamos, de muy lejos. Bueno, siguiente equipo. Vamos con, y lo siento por aquellos fans de la Melo Ball, con los Charlotte Hornets. Les he dado una victoria más que el año pasado, pero bueno. ¿Qué pasa con los Hornets? Pues que es un equipo que está entrando en esa fase de cuidado si todos están sanos y todos están en su mejor versión ¿Y qué pasa? Y lo veremos más adelante, porque esta teoría la aplico a otro equipo de esta conferencia que os podéis imaginar cuál es. Yo cuando hay que aplicar tantos easies para que un equipo ya no gane la NBA o nada por el estilo, sino simplemente sea mínimamente competitivo y pueda pelear por, no sé, un play-in, ¿vale? Que hoy en día pelear un play-in es miseria prácticamente en la NBA, entran 10 de 15 equipos en ese play-in, ¿vale? No es como la Euroliga, que de 20 equipos van a entrar 10, o sea, tienes que ser de los mejores, ¿no? No, aquí con ser
malo, malo, pero no de los más malos, te puede dar para pelear, ¿eh? Pelear el play-in. No estoy diciendo de luego conseguirlo finalmente. Hemos visto play-ins con 35, 34, 35 victorias, equipos entrando en la pelea por el campeonato, que al fin y al cabo el play-in es un poco lo que pretende, ¿no? Que no se desenganchen de la competición la mitad de los equipos de la conferencia, sino que haya 11, 12, incluso 13 equipos peleando por algo en el mes de febrero o marzo. Entonces estos Hornets, LaMelo Ball, Brandon Miller, Miles Bridges, Mal me pese, sigue en la NBA el maltratador de Miles Bridges, jugadores pues que sí, en su mejor versión suenan muy bien, son muy buenos y ganarán partidos, por supuesto. Además han añadido a Colin Sexton, que es un jugador que supongo que saldrá desde el banquillo y este sí que viene de una época de ganar en Cleveland, especialmente ahora viene de un año precisamente que todo lo contrario, ¿no? Con los Utah Jazz, pero es un jugador peleón, es un jugador que seguramente les aporte un carácter y que les gane partidos. Pero yo creo que va a ser muy complicado que Mark Williams juegue más de 50 partidos, que LaMelo Ball juegue más de 50 partidos. Tiene algo serio en el tobillo LaMelo Ball que no le impide, o que le impide, mejor dicho, tener temporadas de 70, de 80 partidos siendo tan joven, es preocupante. Y Brandon Miller, si sigue siendo ese jugador de 20 y pico puntos por partido, pues puede que me equivoque. Y entonces estos Hornets se vayan a las 30, 30 y pocas victorias. Pero si hay un par o tres de lesiones que hacen perderse ahí a algún jugador un mes y medio, 2 meses y tal, no van a dudar mucho en decir, mira, nos vamos al draft de 2026 y a ver qué pescamos ahí. El juego interior de los Hornets, que va a ser el desierto, porque van a quedarse ahí con Musa Diabate, que sí que es un jugador muy físico, pero bueno, quizás un poquito bajito para ese puesto de 5. Vamos a ver cómo se las apañan. Y me olvido mencionar también el fichaje de Nuepel, o Newpel, no sé cómo se pronuncia exactamente, el alero de Duke, que fue elegido en el puesto 4 del draft. O sea, es un jugador del que se tiene que esperar mucho. Y vamos a ver si le sale bien, porque sí que creo que tiene encaje en el equipo. Al no tener un alero claro, salían con Josh Green muchas veces de titular en las épocas recientes. Es un jugador muy limitado, Josh Green, que yo creo que en Euroliga sería un jugadorazo, porque es un jugador muy físico, buen defensor. En los Hornets está un poco, bueno, pues evidentemente ganando mucho más dinero del que ganaría en Europa. Y bueno, pues LaMelo Ball, recordemos que firmó el último verano, antes de que se le acabara el contrato rookie, la extensión máxima por 5 temporadas. Ya cumplió un año de esa extensión, le quedan otros 4 por delante, o sea, mucho dinero comprometido tiene ahí Charlotte. Y el verano que viene entrarán en el último verano de rookie, de contrato rookie de Brandon Miller, por lo que le tendrán que renovar el próximo verano si no quieren que vaya a la agencia libre restringida. Así que, bueno, pues los Hornets que tienen un panorama para mí complicado y que dependen de que todos los jugadores estén sanos y que den su mejor versión para, si acaso, entrar en la pelea por el play-in. Así que los pongo decimocuartos por detrás de un equipo que aquí quizá os sorprende, ¿vale? Pero lo hago así. De los Nets, Brooklyn Nets, ¿vale? Muy justito, ya veis que les pongo una victoria de diferencia. Creo que estos son los 3 equipos malos, para mí, realmente malos, que a poco que las cosas no les vayan muy bien, van a decir, oye, chavales, dejad de darlo todo, tranquilizaos, podemos perder algunos partidos, que nos viene hasta bien. Y bueno, el tema de los Nets, ¿vale? Es que igual que los Hornets y los Wizards tienen rondas, los Nets todavía están pagando el intento, ¿no? Fracasado aquel de, bueno, juntar a, bueno, en su día, evidentemente, a las viejas glorias de los Celtics, pero también últimamente de juntar a Irving, de juntar a Durant, de juntar a Harden. Pues bueno, es un equipo que ha ido recolectando rondas después deshaciéndose de esos jugadores. Y bueno, pues ahora tienen ahí un cóctel un poco complicado para Jordi Fernández. Yo creo que hay jugadores que van a ser grandes jugadores NBA. Tienen al rookie Igor Demin, el jugador ruso que, bueno, yo creo que va a ser un gran base en la NBA. O sea, es un base de 2 metros, con capacidad para penetrar, capacidad para asistir. Vamos a ver el tiro exterior, cómo le va a la NBA, porque puede que sea su principal carencia, pero yo creo que los tiros en estático que reciba liberado puede meterlos con un 35% de efectividad, que sería un porcentaje aceptable, ¿no? Tirando abajo, pero bueno, bastante aceptable en la NBA. Y luego, pues un poco las incógnitas de jugadores más veteranos, como por supuesto Michael Porter Jr., que viene en el traspaso que llevó a Cameron Johnson a los Denver Nuggets, y Nick Claxton, bueno, una serie de jugadores que no sé muy bien cómo pueden rendir este año y si las lesiones se lo van a permitir.
Michael Porter Jr. El último año en Denver fue bastante malo, muy irregular. Es un jugadorazo, un alero capaz de jugar de 3, de 4, que cuando se pone tiene buenas aptitudes defensivas, es campeón de la NBA, por supuesto. Tiene un tiro espectacular, un salto tremendo. O sea, es prácticamente imposible pararle un triple cuando él decide lanzarlo y tiene medio metro para ejecutar esa mecánica. Y bueno, por lo demás, pues tiene jugadores que pueden ser interesantes, ¿no? Clowney es un jugador, un buen pivot, físico, con rebote, que tiene buen tiro de 3, tiene buena mano, pero vamos a ver si es un jugador NBA, un jugador sólido NBA. Mucho que trabajar tiene ahí Jordi, pero yo creo que lo va a trabajar bien y va a ser capaz de ganar partidos. El año pasado ya hubo una fase en la que los Nets ganaron ciertos partidos y luego hay un caso también en los Nets muy curioso, ¿vale? Que es el de Cam Thomas, el mejor anotador que tiene el equipo. Un jugador que ha sido capaz de estar promediando 25, ¿no? 24, 25 puntos en la NBA, en estos Brooklyn Nets. Y es un jugador que tenía un contrato sobre la mesa con los Nets de 2 años y no recuerdo exactamente cuál era la cantidad, 20 y pico millones, no sé, 15 millones por año, algo así, ¿vale? Un contrato bajo en la NBA actual, sobre todo para un jugador con muchos puntos en sus manos. Y finalmente él ha decidido firmar un contrato de 6 millones. Y es que Cam Thomas este pasado verano, era agente libre restringido. Estaba esperando una oferta de 20, 30, 40 millones por temporada. Evidentemente, ningún equipo se ha visto interesado en un jugador que tiene difícil encaje un perfil así en la NBA como figura principal de un equipo. Y evidentemente, si tú le pagas 30 millones a un tío es para que sea una figura muy principal de tu equipo. Y al final se ha tenido que conformar con la oferta cualificada, no sé si es la traducción, la qualifying offer, vaya, la que le ofrecen al equipo que tiene los derechos desde agente libre restringido para mantener sus derechos un año más y ya luego ser agente libre sin restricciones el próximo verano. Es decir, Cam Thomas ha preferido firmar 6 millones por un año para tener la libertad completa el próximo verano de irse donde le dé la gana, ¿vale? Al mejor postor. ¿Cuál es el problema? Imagínate que se lesiona durante esta temporada. Sale al mercado de agentes libres un jugador lesionado que nadie va a querer, evidentemente, ¿no? Entonces, es el riesgo que conlleva y también a nivel de gestión del equipo, cuidado, porque claro, tú tienes a un tío que claramente su intención es salir del equipo el próximo año y ganar el máximo dinero posible. Para ello, va a tener que hacer buenas estadísticas, buenos partidos. O sea, que es muy probable que Cam Thomas este año se tire, vamos, hasta las zapatillas. O sea, si ya se las tiraba, imaginad ahora lo que se puede tirar, ¿no? Y eso también va a ser un trabajo de gestión de Jordi veremos incluso si no se pone la cosa fea y lo tienen que sentar durante muchos minutos porque el tío pues es demasiado individualista, que ya lo era, pero es verdad que es muy bueno, ¿vale? Las cosas como son. No es ninguna tontería lo que está haciendo si todo le va bien a nivel físico, porque el tío es muy bueno. O sea, no es un jugador para cobrar ni 6, ni 10, ni 15 millones. Es un jugador que podría cobrar 20, 25 por año perfectamente. 40 me parece ya excesivo, por mucho que estén sufriendo esa inflación o estén subiendo tantísimo los salarios en la NBA. Bueno, dejado este grupo, ¿vale? Igual me he enrollado hasta demasiado hablando de estos equipos que van a ser probablemente un desastre, ¿vale? En el mejor de los casos, ya he dicho que los Hornets podrían salir de este pozo y estar en las 30 victorias. En el caso de los Nets y de los Wizards, lo vería un milagro absoluto que llegaran a las 30 victorias, pero nunca se sabe. La NBA, la verdad es que tiene ese factor impredecible que de repente, yo qué sé, hay un traspaso que lo cambia todo y siempre puede haber alguien peor que tú, ¿no? Cuando parece que es imposible. Ahora entramos en el grupito de pelea por entrar en el play-in, ¿vale? Yo considero que en el este hay 9 equipos que yo veo fijos en esos 9 primeros puestos y 10, 11 y 12 me lo he pensado bastante, sobre todo entre el 10 y el 11, ¿vale? Vamos con el 12. Es un equipo al que no le tengo demasiada fe, ¿vale? Que es el equipo canadiense de la NBA, los Toronto Raptors. ¿Por qué? Porque tú ves su quinteto y dices, Immanuel Quickley, RJ Barrett, Brandon Ingram, Scotty Barnes y Jakob Poeltl, jugadores experimentados que tienen capacidad. Quickley, Barrett, Ingram, Barnes. Estos 4 jugadores pueden promediar 18 20 puntos por partido. Tienes 80 puntos por partido ahí si promedian eso. Que luego no es tan fácil todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso en el modelo actual de la NBA no suele funcionar. O sea, ¿quién lleva el balón en ese equipo? ¿Quickley? ¿Barrett? Ingram también es un jugador que sube el balón. Barnes es un organizador.
un jugador que ha subido el balón y que ha mandado jugadas y que tiene esa capacidad. Ha hecho triples dobles en la NBA. Es un jugador que ha dado muchas asistencias. O sea, mm, es complicado para Rajakovic, parece que se llama el entrenador de los Raptors, cuadrar todo esto, ¿vale? Además, es un quinteto. También lo malo que tienen los Raptors es que no tienen mucha capacidad para moverse, porque hay contratos muy tóxicos, ¿vale? Creo que el quinteto de los Raptors, el quinteto, es el quinto o sexto más caro de toda la NBA, ¿vale? Siendo un equipo que yo coloco el puesto 12, pero que creo que las mejores predicciones lo colocan noveno, o no sé si octavo incluso, en el este, ¿no? Yo no lo veo. Es que no sé cómo expresarlo. Creo que es un equipo que el traspaso de Ingram fue raro. La mejor versión de Ingram te puede llevar al play-in. Pues sí, por supuesto. ¿Te puede llevar al playoff? Yo lo dudo. Yo lo dudo bastante. Scottie Barnes es un jugadorazo. Firmó una extensión este verano. Este verano, el anterior, firmó la extensión. Claro, porque este año todavía cobraba como rookie. Tenía el contrato de rookie y ya entra en vigor desde esta temporada esa extensión. Va a cobrar 38 millones de dólares esta temporada y en la 29-30, que es la última de la extensión, 51 millones de dólares. Tienen comprometidos también 38 con Ingram este año, 40 con Ingram el siguiente y luego una opción de jugador en la 27-28 de 41 millones. Lo mismo con Quickly. Es un contrato fijo, este no es ascendente, de 32 millones y medio hasta de la 28-29 incluida. O sea, muchos jugadores que sí que es verdad que en parte eso da cierta estabilidad a un bloque, ¿no? De decir, mira, chavales, todos tenemos contrato, si lo hacemos bien, podemos formar un equipo que gane partidos, que dispute rondas de playoffs y que la gente luego lo recuerde con cariño, porque al final ganar gana uno y es muy complicado, ¿no? Pero cuando formas un bloque, la gente te puede recordar con mucho cariño. Si yo recuerdo que hasta los Blazers de Rudy Fernández y de Brandon Roy, o de Brandon Roy, mejor dicho, y de Rudy Fernández, lo recuerdan con cariño, ¿no? Los Pacers de Hibbert, de Paul George, pues son equipos que no llegaron a la final de la NBA y que, sin embargo, tienen muy buen recuerdo, ¿no? O los Hawks de Horford, ¿no? En su día. No sé, yo creo que estos Raptors, en el mejor de los casos, sí que podrían ser un equipo que esté peleando por estar en el play-in, incluso, pues eso, séptimo, octavo puesto, ¿no? Play-in con factor cancha. Pero me cuesta bastante verlo. La parte positiva, a mí hay tres jugadores que me gustan bastante de lo que seguramente sea el banquillo, que son Grady Dick, un gran tirador, un jugador que todavía está en contrato rookie, que el verano que viene tendrán que decidir si le quieren dar una extensión o no. Luego está el rookie Murray Boyles, que han firmado, que me parece un jugadorazo. Escuchaba en Drafteados otro día una comparación que hacía con Julius Randle. A mí, igual es un triple muy bestia, pero me parece mejor que Randle. O sea, el Randle rookie, quiero decir, ¿vale? No el Randle de ahora, que es una estrella de la NBA. Sino me parece mejor que el Randle rookie, con 20 años. Aquel que jugaba en los Lakers. Vamos a ver cómo evoluciona. Parece un buen defensor, un jugador que tiene mano, que no tiene ningún tipo de vergüenza y que seguramente, si alguno de los titulares se acaba yendo, ¿vale? Si se va Ingram, si se va Barrett durante el año, Barnes no creo que se vaya a ir, ¿vale? Pues podríamos acabar viéndolo de titular en algún partido. Y el otro jugador que me parece un jugador que va a tener carrera en NBA, que es Jacoby Walter, un gran defensor, un jugador que puede tirar si está abierto, que tiene un buen uno contra uno, que tiene buena capacidad para penetrar. Así que yo sinceramente creo que ahí tiene una buena base para ganar partidos y por eso les he puesto estas 30 victorias a los Raptors, que además en Toronto suelen ser un equipo muy competitivo y que no tira los partidos a la basura así como así, ¿no? Porque la afición suele estar bastante entregada y suelen ganar partidos, así que no los he querido poner por debajo de estas 30 victorias. Me parecía muy exagerado, muy cruel, teniendo el talento que tienen, ¿no? Vamos con el siguiente equipo, ¿vale? Este equipo, mira, lo iba a poner décimo porque me cuadra perfectamente que queden décimos. Pero estoy bastante harto de la gestión de la quinta franquicia mejor valorada de la NBA. Actualmente, casi 30 años después del último anillo de Michael Jordan, los Chicago Bulls. 35 victorias, 47 derrotas. Les he puesto un récord aceptable, ¿vale? Que les dejaría fuera, en mi predicción, en mis triples de este play-in y de cualquier disputa, teniendo, bueno, pues buenos jugadores, ¿no?
con sus limitaciones, jóvenes. Está Josh Giddey, por supuesto, Kobe White. Bueno, siguen teniendo a Nikola Vucevic, o sea, hay bastante continuidad, ¿no? en el equipo. Y yo creo que este tiene que ser el año en el que tienen que decidir, cuando acabe, evidentemente, o incluso durante el año, tienen que decidir si van a reconstrucción con una base, ¿vale? Que la base para mí tiene que ser Giddey y Buzelis, Matas Buzelis, o si, bueno, Buzelis pues de repente explota en superestrella, pues intentar mover todas las rondas que puedas tener, todos los jugadores veteranos que puedas tener para conseguir algo que te aporte cierta competitividad y decir, mira, pues el año que viene podemos ser un equipo, si este año quedan novenos, décimos, octavos, tienen a un Bucelis pues que de repente pasa a meter 14, 15 puntos por partido, pueden decir, oye, aquí tenemos un jugador sobre el que podemos empezar a construir, vamos a traerle a más anotadores a su lado, ¿no? Kobe White es un jugador que dio un paso adelante absoluto el año pasado, o sea, fue tremendo como tenía esa capacidad de anotar. Eso sí, yo creo que mejora mucho con un base al lado, ¿no? No siendo él el que dirige las jugadas, porque es un jugador que, bueno, recibiendo en carrera, incluso recibiendo después de bloqueo, pues tiene esa capacidad para, a la mínima que tiene un poco de espacio, levantarse y tirar. Así que, bueno, creo que estos Bulls pues, van a ser un equipo que puede competir. Y también importante, acabo de mencionar a Kobe White, acaba contrato y dijo que no iba a renovar, por lo tanto va a ser agente libre sin ningún tipo de restricción en el próximo verano. Vamos a ver, seguramente piense que puede hacer un año parecido al del año pasado, incluso mejor, y irá por un contrato, pues ahora mismo está cobrando 11 millones de dólares, pues seguramente puede ser un jugador que se puede ir a los 25-30 si hace una temporada parecida a la del año pasado. Es un equipo, los Bulls, que tiene mucho, mucho, mucho talento por fuera, muy poquito por dentro. Así que vamos a ver cómo se les da el año. Yo creo que son un equipo más corto que el que pongo a continuación. El equipo que tiene en su sangre la cultura ganadora que ha inculcado Eric Spoelstra, ¿no? Que ha inculcado Pat Riley. O sea, yo creo que los Miami Heat es un equipo que con la incorporación, en mi opinión, ¿vale? Aunque van a empezar sin Tyler Hero la temporada, yo creo que por eso también los he puesto un poquito más abajo, porque si no, les habría dado alguna opción de, teniendo al mejor Tyler Hero, de pelear pues, por un puesto mejor en el play-in o incluso ese sexto puesto tan ansiado, no tan cotizado, que da acceso directo al playoff. La incorporación de Norman Powell a mí me parece que les da un salto de calidad tremendo. Es un jugador que viene de una cultura ganadora. Yo le doy mucha importancia a eso. O sea, traerte jugadores buenos está muy bien, pero traerte jugadores buenos que vienen de ganar partidos y de ser importantes en equipos que han peleado en rondas de playoff, incluso que han peleado anillos, independientemente de la calidad individual del jugador, luego está el encaje que pueda tener en el equipo. Yo creo que eso aporta muchísimo a un equipo pues, que viene de unos años un poco reguleros. Bama de Bayo sigue en el equipo, ¿vale? Evidentemente todos sabemos que Jimmy Butler ya marchó. Tienen Andrew Wiggins, que tiene este año firmado y una opción de jugador en la 26-27, que sería la siguiente. Y bueno, Norman Powell es un jugador que no sé si lo van a renovar o no, pero acaba contrato. O sea, al principio tiene solo este año con Miami. Ya veremos si hay algún tipo de acuerdo por la renovación. Partes más importantes. Nikola Jovic es un jugador que, bueno, yo creo además está en último año de contrato y le han firmado extensión. Vale, le han firmado extensión porque es un jugador que tenían que firmársela ya. Porque ya sabéis que los contratos rookie, vale, lo explico para el que no lo sepa, los contratos rookie que son de 4 años, normalmente los 2 últimos años son opción de equipo. Pero si tú quieres renovar al rookie, no te puedes esperar al último año. Tienes que hacerlo antes de que arranque el último año, ¿no? En lo que sería el verano previo. Y como Jovic va a empezar su temporada última con contrato rookie, con esa opción de equipo que ha ejercido Miami Heat, pues tienen que firmarlo antes de que arranque la temporada. Y luego está el caso de Kasparas Giacoussionis, el jugador que estuvo en la universidad el año pasado, no recuerdo en qué universidad, la verdad no recuerdo exactamente, no sigo mucho el baloncesto universitario, pero que es de la cantera del Barça, jugador lituano que llegó incluso a disputar algún minuto en ACB y en Euroliga, pero bueno, muy poca importancia le dieron en Europa, muy poquitas oportunidades, siendo sinceros, pero que lo dan la mayor parte de los general managers de la NBA como el mayor robo del draft. El posible mayor robo del draft, ¿vale? Eso luego tendrá que demostrarlo en la cancha. Un jugador que, bueno, que parece que ha mejorado bastante su tiro, es un base
base que tiene buen físico, es un poco lo que se lleva en la NBA moderna, un base de 1,95 m o por lo menos, ¿no? De 2 metros, que sea rápido, que tenga buen tiro, que tenga buena visión de juego, bueno, evidentemente, ¿no? Super jugadores. Y bueno, pues creo que los Miami Heat al final van a estar un puntito por delante por esa capacidad competitiva que tienen jugadores como Wiggins, como Adebayo, como Rozier, como Hero, como Powell, por supuesto, y esos jugadores no los tiene Chicago. Y por cierto, y un jugador que incorporaron el año pasado en la fase final, bueno, antes de que acabara el periodo de traspasos, Devion Mitchell, que lo incorporaron desde Sacramento, me parece un perro de presa de esos que Spoelstra los sabe explotar al máximo, ¿sabes? Que todo el talento que pueda tener dentro se lo va a sacar Spoelstra. Así que coloco a los Heat de nuevo, otra vez más, peleando por play-in. Recordemos que entrando vía play-in llegaron a unas finales de la... ¿Era vía play-in o no existía el play-in todavía? No me acuerdo ahora, pero que entrando como séptimos llegaron a unas finales de la NBA y entrando como octavos eliminaron a los Milwaukee Bucks. En estos playoffs anteriores, no, en los de hace 2 años, 4-1 me parece que fue la eliminatoria de primera ronda, para luego creo que enfrentarse a los Celtics que acabarían siendo campeones. Incluso creo que le llegaron a robar algún partido a los Celtics. Pero bueno, hablo un poco de memoria y no, igual no lo estoy diciendo bien. Y por supuesto, Jaime Jáquez, jugador de origen mexicano que, vamos, va a ser importante. Otro jugador también que el año pasado tuvo un poquito de bajón, no tuvo tantos minutos, pero es un jugador muy competitivo y que yo creo que va a tener, vamos, que tiene la aprobación después, y eso al final te va a dar muchas oportunidades seguro. Y luego el rookie que le salió bien el año pasado, no sé si fue primer quinteto de rookies o segundo, no me acuerdo, creo que segundo, que el Ware, cuidado con este jugador. No sé si de cabeza se ha comentado que tiene alguna cosa, pero si la centra, es un jugador que se explota. Igual de Adebayo pueden prescindir. Lo que pasa es que Adebayo tiene un contrato, renovó, firmó una extensión el verano pasado que le va a hacer cobrar en la 28-29 57 millones de dólares en una opción de jugador que seguro, ya os digo yo, ahora mismo, firmo con sangre, pongo la mano donde haya que ponerla, que va a aceptar en la 28-29 cuando Adebayo además tenga ya 32 años. O sea, ¿quién no va a aceptar eso? Bueno, noveno puesto. Como he dicho, cuando hay muchos condicionantes o condicionales, como lo queráis llamar, para que un equipo rinda en su mejor versión, aquella que ha podido ocurrir o nos podemos llegar a imaginar, pues yo no soy muy partidario de, pues mira, porque sí este año de repente van a estar todos sanos y la cosa va a funcionar. Por eso he puesto, en esto de noveno puesto, a los Philadelphia 76ers. Es un equipo personal, ¿eh? Esto es personal, no me lo tengáis en cuenta, que sé que hay mucha gente que creció con Iverson. A mí es un equipo que no me gusta, o sea, es una franquicia a la que odio bastante. Si es que la palabra odio se puede utilizar en el deporte, vale, entendedme. No, no les deseo nada malo a nivel personal, pero sí a nivel deportivo. Joel Embiid es un jugador que no me gusta, no me parece un jugador que merezca tener un MVP de la NBA, es un jugador que nunca ha llegado a unas finales de conferencia, teniendo buenos equipos, ¿eh? No ha tenido malísimos equipos Joel Embiid. Está ahora rodeado, en este caso, de Paul George y de Tyrese Maxey. Ha tenido a su lado también a gente como James Harden, jugando a un buen nivel. O sea, creo que ha tenido buenos jugadores con los que formar buenos equipos, por lo menos para llegar a unas finales de conferencia, mínimamente. Y bueno, los Sixers tienen muchísimo dinero comprometido con Embiid. Tiene una opción de jugador en la 28-29 de 67 millones de dólares. Una absoluta barbaridad. Para un jugador que tendrá entonces 35 años. Creo que 35 años. ¿Cómo estarán las rodillas de Embiid con 35 años? A saber. Ya sabemos cómo están hoy en día. De lo poco que te puedes fiar. Si ahora ya es muy difícil que juegue 65 partidos, ¿no? Que son un poco los mínimos para optar al MVP. ¿Cuántos podrá jugar en la 28-29? Mejor dicho, ¿cuántos podrá jugar este año? Si es que si Joel Embiid juega 50 partidos, casi que es un éxito ya para los Sixers, ¿no? Luego mucho dinero comprometido con Paul George, que fue un fracaso. O sea, la mayor decepción en cuanto a rendimiento individual del año pasado para mí es Paul George en los Sixers, porque juega bastante y juega muy mal, muy mal. No tiene ni siquiera un mes o 2 meses que digas, ojo, que George está empezando a calentar. No, no. Fue horroroso todo el año. Y el que sí que es una garantía,
o lo ha sido hasta el momento, es Tyrese Maxey, que también tuvo una época muy fallo, en la que estuvo muy fallo en el año pasado, pero es que estaba muy solo, ¿vale? Y tenía que forzar muchos tiros. Bueno, es lógico y normal. Con Embiid al lado, Maxi tiene que ser un segunda espada de meter 25 puntos por partido, por lo menos. O sea, yo creo que es un jugador que ya explotó, ya firmó extensión, va a cobrar 50 millones de dólares en los próximos 3 años, por encima de los 50 millones de dólares porque es ascendente su contrato. Así que vamos a ver. Para mí lo más esperanzador de los Sixers, si es que hay alguna esperanza, es que les tocó el número 3 del draft y draftearon para mí, eh, bueno, no. El mejor jugador del draft es Cooper Flag, ¿vale? Eso es indudable. Pero el jugador que a mí más me gusta es BJ Edgecombe, ¿vale? Yo lo he visto jugar sobre todo con Bahamas, la verdad. En el preolimpio creo que fue que jugó con Bahamas. Creo que jugó contra España, además. Me quiere sonar. Me quiere sonar. Hubo un partido contra España de BJ Edgecombe hace poquito. Es un jugador espectacular. Espectacular. Muy explosivo. Muy rápido, pero muy rápido. Tiene un primer paso que es tremendo. Y, y bueno, yo creo que aquí pues, puede tener un jugador que, pues mira, si Paul George dentro de 2 años, ¿no? Que se le acaba el contrato, o incluso si te puedes plantear de alguna manera deshacerte de ese contrato tóxico de Paul George, que yo creo que, salvo que empiece a rendir, no creo que nadie vaya a querer comerse 50 millones de Paul George, pues ahí puedes tener un jugador que cuando estos empiecen a retirarse o a marcharse del equipo, pues puedes tener a Edgecombe como una futura estrella de la NBA. Y yo a este tío le veo potencial All-Star sin ningún tipo de duda. Y bueno, luego siguen teniendo veteranos, Eric Gordon, Kyle Lowry, en principio siguen en el equipo, como un último año de contrato. Y el jugador turco que jugó en UCLA, Adem Bona, un jugador muy físico que puede dar descansos a Embiid y que te aporta siempre intensidad. Vimos dándole relevo a Sengun en el Eurobasket y la verdad que el tío, joder, es un buen finalizador por arriba, es un buen taponador, muy bajito para la posición de 5. Creo que son 2 metros 5, 2 metros 3 o no sé cuántos, no me hagáis mucho caso, pero es bajito para la media de que tiene la NBA en ese puesto de 5, pero el tío tiene buena capacidad de salto, o sea, yo creo que lo compensa bien, ¿no? Y es un jugador que puede recargar muy bien el rebote ofensivo, o sea, me parece un pivot clásico, ¿no? Para que nos entendamos, no tiene ningún tipo de tiro exterior, pero bueno, tampoco es un desastre los tiros libres, ¿no? Que al final no es un jugador de... No es un Andre Drummond, ¿no? Para que nos entendamos. Bueno, siguiente equipo. Ah, bueno, y Jared McCain vuelve de la lesión. Vamos a ver cómo está. Ya digo, no he visto nada de pretemporada. No sé ni si ha jugado de pretemporada o qué, pero en principio es un jugador que va a estar disponible para, para empezar este año en la plantilla de los Sixers. También está Kelly Oubre, Quentin Grimes. Bueno, en fin. Un equipo que tiene ciertos jugadores que le pueden permitir, si Embiid, Max y George están bien, quedar bastante mejor de lo que les he puesto, ¿vale? Yo lo que les he puesto, ese 39-43, es porque considero que va a ser muy difícil que George, Embiid y Maxi coincidan en más de 40 partidos. Los tres, ¿vale? Visto lo visto. ¿Qué puede ocurrir? Pues por poder puede ocurrir, pero yo creo que lo más probable es que haya lesiones de por medio. Bueno, vamos con el clan de los Antetokounmpo Brothers, los Milwaukee Bucks. Los pongo octavos con un balance ya positivo, ya entramos en balances positivos. Yo creo que aquí ya hay un pequeño saltito, ¿vale? A los Sixers no los iba a poner más abajo, pero tampoco me salía a ponerlos más arriba, por lo que he comentado. Milwaukee Bucks es una incógnita. Los pongo ahí justo octavos en la mitad de la conferencia, porque si Antetokounmpo puede jugar 70 partidos, ¿vale? 75. Que ya con el paso de los años se nota que Antetokounmpo de vez en cuando descanso, molestias, tal, no sé qué. Y juega algo menos, ¿vale? Yo no sé si ha llegado a jugar 60 partidos este último año, o 70, no ha jugado tanto, creo que este último año como en otras temporadas. Han incorporado a Miles Turner, ¿vale? Han cambiado a Brook López por Miles Turner, a mí me parece algo muy interesante, ¿vale? Me parece un paso adelante en esa posición de 5. Brook López ha sido siempre un gran defensor, un jugador con una capacidad de tiro tremenda. Miles Turner es mejor defensor porque tiene muchos menos años, mejor tirador y bueno, como taponador, pues ha sido junto con López de los mejores taponadores de la NBA, ¿no? En estas últimas temporadas, así que creo que si Giannis está bien, el techo de este equipo es ser terceros, cuartos de conferencia y ¿por qué no llegar a unas finales de la NBA? Pero me cuesta que a la mínima que haya una racha de 6 partidos perdidos o que Giannis tenga un mes y medio de lesión y tal,
que de repente empiecen a salir los típicos rumores, Charania diciendo que si la moto de este, que si la moto del otro, que si los Warriors, que si los Knicks, que si tal, que si igual. Va a ser difícil que la gente esté centrada en ganar y ganar y ganar cuando vengan las derrotas. O en remontar la situación cuando vengan las derrotas, porque ya son varios años en los que los Bucks no son aspirantes claros al anillo. Desde que ganaron en el 21, han encadenado fracasos en playoff. Se puede llamar fracaso, ¿vale? Fracaso deportivo. La vida es algo mucho que va mucho más allá, mucho más importante que el deporte, pero en el aspecto deportivo estos son profesionales. Y si quedan primeros en la conferencia este y caen contra el octavo en primera ronda 4-1, es un fracaso, ¿vale? Que Giannis salió con aquel discursito Happy Flower en su día. Y sí, yo lo compro, como Shaquille O'Neal cuando dice que la presión la tienen las familias que no tienen para comer, evidentemente, ¿no? Pero si estamos hablando de la NBA, ¿vale? De este pequeño circo que hay montado, pues hablar de decir que una derrota del primero contra el octavo por 4-1 en primera ronda es un fracaso, pues se entiende que es un fracaso deportivo. Nadie te está diciendo que hayas fracasado en la vida, ¿vale? Bueno, habiéndome desahogado ya con esto, porque me puso muy nervioso en su día y la gente... Es verdad que todos tenemos corazón, ¿no? Y que eso tú lo escuchas sin contexto y te llega al corazón, pero el contexto es importante. Y venías de perder 4-1 contra Miami, tocaba agachar la cabeza, decir, hemos perdido, vamos a volver más fuertes, lo hemos hecho mal y ya está. El discursito no creo que él sentara tampoco demasiado bien a los aficionados de los Bucks. Bueno, decía el clan de los Antetokounmpo porque el hermano que faltaba, que en teoría es el peor, Alex Antetokounmpo, también el más joven. Yo no me puedo imaginar un jugador peor que Thanasis Antetokounmpo, ¿vale? No me lo puedo imaginar, o sea, en mi cabeza no entra que haya algún jugador peor, algún jugador de baloncesto, incluso en el equipo de mi barrio, peor que Thanasis Antetokounmpo, o sea, es una cosa bárbara. Yo sé que luego Thanasis a mí me coge en uno contra uno y me gana 20-0, ¿vale? 21-0. Pero bueno, de lo que yo he visto a nivel profesional es un horror. Y ese tío tiene un contrato mínimo de veterano en la NBA, ¿vale? Pues están también Costas y Alex en los Milwaukee Bucks. Por lo tanto, Giannis por lo menos va a empezar la temporada contento y vamos a ver si cuando vaya avanzando no va cambiando mucho el panorama de los Bucks. Por eso los mantengo en esta posición. Y ahora vamos ya con equipos que tienen una base más sólida. También muchos de ellos tienen lesiones graves, evidentemente, pero creo que son equipos que ya llevan años compitiendo con esa base y que en principio sus estrellas van a seguir en esos equipos. Como por ejemplo los Detroit Pistons. Les pongo el mismo récord, ¿vale? A los Bucks les he puesto ese récord un poco porque están en esa zona de que puede que queden 30-52 o puede que queden 50-32, ¿vale? Dependiendo de cómo rinda Giannis principalmente. Pero bueno, los Pistons tienen un problema, ¿vale? Y por eso los he bajado, los tenía más arriba, los tenía quintos. Pero Jaden Ivey, que para mí es un jugador fundamental, por lo bien que además se compenetra con un organizador, una superestrella como Kate Cunningham, que no solo es un organizador, pero bueno, entendedme, con un base como Cunningham, ¿no? Es un escolta, Jaden Ivey, buen defensor, muy atlético, que puede dejar liberado literalmente a Kate Cunningham si le dan el balón, o bueno, que sabe aprovechar muy bien los espacios, que corta muy bien, que estaba mejorando bastante el tiro. Se rompió la pierna el año pasado, se perdió todo lo que quedaba de temporada y parece ser que en la rodilla le ha salido algo más y va a estar un mes y pico o así de baja ya en el inicio de temporada. Entonces, no me pinta bien, de cara a ver una temporada, pues bueno, como la que tuvieron el año pasado. Es que la temporada de los Pistons fue de estar a dos tonterías de eliminar a los Knicks. A dos tonterías, ¿eh? No fue 4-3, de hecho, o 4-2 o 4-3, pero que hubo dos partidos en los que en el último momento les remontan los Knicks. Si no, estaban estos para plantarse. Pues bueno, los Knicks eliminaron luego a los Celtics. Podrían haber perdido seguramente contra los Celtics los Pistons, seguramente, pero mínimo pues eso, de pelear incluso por una final de conferencia. Así que igual en un año así no me parecería ninguna locura. Por eso los pongo séptimos, un equipo que yo creo que va a jugar playoff casi seguro. Es verdad que si quedan séptimos les va a tocar un coco, pero capaces de competir a cualquiera. Y si incorporan a Ivy y vuelve a un nivel, yo creo que es un equipo que seguramente pueda estar incluso peleando por el factor cancha y estar entre los cuatro primeros de la conferencia.
Cunningham es un pedazo de jugador, es una superestrella con todas las letras y con todas las de la ley, porque se lo ha ganado y porque ha conseguido que un equipo que perdió 20 y pico partidos seguidos, batiendo el récord de la NBA la temporada, hace 2 temporadas, el año pasado diera un giro de 180 grados y se convirtiera en uno de los equipos a temer en cualquier ronda de playoffs para los principales equipos de esta conferencia. Así que, bueno, pues Detroit Pistons, que además, por supuesto, tienen a Jalen Duren, ¿no? Como un poco el bloque más sólido. Tienen a Tobias Harris, ¿no? Y que han incorporado a Duncan Robinson y a Caris LeVert, ¿vale? Que son dos jugadores que yo creo que tienen muy buenos contratos. Duncan Robinson, 16 millones, que en su día, no sé si este es el contrato de Robinson, no, este se le había acabado ya. Se le había acabado ya el contrato aquel que firmó de tanta pasta con Miami, después de aquellos playoffs mágicos de 2020. Y ahora tiene un contrato de 16, 15 y 15 millones de creciente para 3 temporadas. Y que aquí tienen una perla que si está en el 40% de triples, Duncan Robinson, por mucho que atrás no te aporte tanto, yo creo que puede ser una pieza fundamental también para sustituir un poco a Tim Hardaway Jr., que al final es un jugador que les cumplió muy bien. Yo creo que Robinson puede ser incluso mejor que Tim Hardaway, ¿no? Y bueno, por supuesto, a usar Thompson. Vamos a ver si este próximo verano lo renuevan o no, porque ya se le va a acabar el contrato rookie en la 26-27 y tendrán que tomar una decisión. Pero con lo que tienen un bloque ahí de 7-8 jugadores, que al final es lo que necesitas para competir en playoffs, que vamos, que pueden ganar a prácticamente cualquiera. Prácticamente cualquiera en una serie a 7 partidos. Así que equipo muy peligroso. Pero, los equipos que he puesto por delante, ¿vale? Y ahora me explico. Creo que aunque tengan dos lesionados muy graves, ¿vale? El primero de ellos es los Boston Celtics, que los pongo solo una victoria por arriba, ¿vale? Para que veáis, cuando pongo solo una victoria lo he hecho a propósito como para decir, aquí tengo dudas, pero me decanto un poquito por delante para coger este puesto de playoff directo por los Boston Celtics. Evidentemente, Jason Tatum, con la lesión del tendón de Aquiles, pues no va a jugar durante toda la fase regular, salvo milagro. Pero él ha dicho, y eso para mí ha sido fundamental para mi pronóstico, que quiere volver para los playoffs. O sea, le están mandando mensaje a su equipo y a su franquicia de, oye, que nadie se relaje, que no vale quedar 13º y dar pena siendo los Boston Celtics. Que yo quiero volver y quiero competir con vosotros. Entonces, es un equipo que con lo que tiene, vale, es verdad que ha perdido bastante, ¿vale? Yo creo que por eso en las quinielas de mucha gente está incluso fuera de play-in, ¿vale? Yo creo que eso son las típicas sobrereacciones de principio de temporada. Los Boston Celtics van a competir, ¿vale? Tienen su ronda de 2026 importante, ¿vale? Si las cosas les fueran muy mal, o sea, si de repente Jaylen Brown, Derrick White se lesionan, pierden 7-8 partidos seguidos, se ven fuera del play-in y tal, podría llegar un momento en el que digan, oye, vale, somos los Celtics, Tatum puede forzar para volver, pero no tiene sentido. Sí que podrían coger y decir, vamos a tanquear porque tenemos el pick de 2026. Y bueno, pues podrían acabar cogiendo el pick número 1, ¿vale? Los Celtics el año que viene. Es un poco a lo que me refiero, ¿no? Que si no tienes el pick de 2026, pues no tiene ningún sentido tanquear porque no vas a conseguir nada a cambio. Entonces, sí sería una posibilidad, pero yo creo que los Celtics van a competir, ¿vale? Tienen a Jaylen Brown, tienen a Derrick White, han incorporado a Anthony Simons, que es un jugador al que se le caen los puntos. A mí me encanta. Estéticamente es uno de los jugadores a los que más admiro ver. O sea, me fascina, me flipa Anthony Simons. Qué facilidad. O sea, tú ves a ese jugador jugando baloncesto y dices, es que este deporte es sencillo, es fácil. Luego te das cuenta que no lo es tanto y que por eso está cobrando él 30 millones, 27 millones cobra Anthony Simons este año bueno, que es expiring, o sea, se le acaba el contrato. Va a ser un año en principio el que va a estar en Boston. Incluso podrían moverlo antes de que acabe el año si la cosa no les va bien. Pero bueno, con Pritchard, con Hauser, pues yo creo que es un equipo que tiene mimbres para tener un buen quinteto con el que ganar, pues eso, 43 partidos, como les he puesto, no es ninguna locura. Tener en cuenta que los equipos de la conferencia este se enfrentan en su mayoría de partidos a equipos de la propia conferencia este, más concretamente de su división. Y bueno, pues en el caso de los Celtics hay equipos contra los que juegan mucho, como los Wizards, como los Nets, pues que son victorias, no sé si gratis, pero que es un calendario, suelen tener calendarios tal y como está ahora mismo la conferencia este, sobre todo en esa parte baja,
pues son calendarios agradecidos, ¿vale? Mucho ojito con la temporada que puede hacer Derrick White. Yo creo que es un jugador que tiene capacidad para ser All-Star, ¿vale? Así que vamos a ver si consigue promediar unos 20 puntos por partido, que yo creo que es un jugador que puede hacerlo, y acaba yendo al All-Star. Evidentemente, las pérdidas de Drew Holiday y sobre todo de Porzingis, porque es verdad que Porzingis no había jugado ya en la fase final, pero el juego interior, con la pérdida de Porzingis y Luke Cornett, se queda en la más absoluta nada, ¿vale? Pues vamos a ver bastantes minutos, supongo, de Nemías Queta, o como se pronuncia, el jugador portugués que ha hecho un gran Eurobasket, un grandísimo Eurobasket, ha dominado la pintura en el Eurobasket, pero ya sabemos que estos jugadores están dominadores en reglas FIBA en la zona. Trasladarlo a la NBA no es tan sencillo. Y por supuesto, el nuevo jugador de los Boston Celtics, primer jugador español de la historia, ¿no? De los Boston Celtics, si no me equivoco. ¿Me estoy olvidando de alguien importante? Creo que no. Como es el rookie Hugo González. Hugo González va a cobrar 2,7 millones de dólares este primer año, hasta cobrar 5,5 millones en la 28-29 por ser un jugador de primera ronda en un contrato rookie. Si los Celtics lo extienden, es opción de equipo los 2 últimos años a ser un contrato rookie. Y es un jugador que va a tener muchos minutos. O sea, yo creo que Hugo González es un jugador que va a tener 18, 15 minutos sobre el partido. Es un jugador que si defiende bien y mete, no sé, el 32-35% de los triples liberados, que es un porcentaje bajo, pero mejorable, pero no es un horror tampoco, pues va a tener minutos en pista. Evidentemente, por el estilo de juego de los Celtics, ¿vale? Un equipo que juega con los 5 abiertos, buscando pues penetraciones de Brown, de White, buscando al hombre liberado, o con bloqueos desde muy lejos para que Pritchard lo pase y lance desde 9 metros. Si no metes triples, es difícil que puedas entrar a la rotación. Entonces yo creo que es fundamental que Hugo meta triples, porque si no, pues al final en ese puesto de 3, que es donde principalmente él va a jugar, pues no solo está Brown, está White, que puede jugar ahí, está Fernie Simmons, sino que también está Sam Hauser, que es un jugador que ya está consolidado y que firmó una extensión con los Celtics. Concretamente la firmó el verano pasado durante 4 años por 45 millones. Así que tengo fe en los Celtics, tengo fe sobre todo en que los Celtics van a querer competir. Luego, si las cosas les van mal con factores externos, es probable que caigan de esta zona de playoff directo a la zona de play-in, pero más abajo me decepcionaría bastante de un equipo que hace 2 años fue campeón y que en los últimos 7-8, desde que draftearon a Tatum en el 17, creo que fue, ¿no? Y juntaron a Tatum y Brown, pues han sido un equipo de final de conferencia, tras final de conferencia, tras final de conferencia, hasta ganar el anillo a esos Warriors, ¿no? Fue el anillo de los Celtics en 2023. Bueno, quinto equipo, otro equipo que está en una situación parecida, pero que estos vienen de un resultado mejor, como es el de ser finalistas, llevando a un séptimo partido a los Oklahoma City Thunder de la NBA. Los Indiana Pacers. Les doy 45 victorias, 37 derrotas. Nos estamos acercando poco a poco a las 50 victorias. Os digo que en esta conferencia el número de victorias es menor, es inferior al de los de la conferencia oeste, porque considero que la conferencia oeste es mejor y ahí va a haber equipos que ganen más partidos. Creo que de las 1230 me salían 617 o algo así en esta conferencia, o 620 y pico en esta conferencia este, y 50 o 60 victorias más en la conferencia oeste. Igual es muy exagerado, pero bueno, es lo que me ha acabado saliendo. Y bueno, estos Indiana Pacers, ya sabéis, o un equipo también, igual que no tendrán a Tatum los Celtics, pues estos no van a tener en toda la temporada a Tyrese Haliburton, que se rompió el Aquiles también. La verdad que lo del Aquiles últimamente, desastroso. Recuerdo también en Europa Chimes y Metu en el Barça. O sea, es la peor lesión que puedes tener, sobre todo por el tiempo de recuperación y porque luego es complicado volver a un muy buen nivel, ¿no? Pero bueno, tenemos ejemplos como el del mismísimo Kevin Durant, que se rompió el Aquiles y ha vuelto a promediar 30 puntos por partido, ¿no? Con 35 años, así que no parece que haya mucho problema si tienes la suerte de poder recuperarte bien. Los Pacers, ¿a quién mantienen? Pues al que para mí, un popular opinion, ¿vale? Es la estrella de estos Pacers, junto con Haliburton, ¿vale? Los pongo al mismo nivel, para que me entendáis, que es Pascal Siakam. El mejor Pascal Siakam lo vimos el año pasado.
la mejor versión de Pascal Siakam en toda su carrera, un jugador que fue campeón en 2019 muy joven, bueno, muy joven, con 25 o 24 años, en los Toronto Raptors, pero el papel que asumió el año pasado en los playoffs con Indiana fue tremendo. En defensa, reboteando, asistiendo, metiendo triples, en el poste alto, en el poste bajo. O sea, una barbaridad el nivel de Siakam, que tiene exactamente el mismo contrato que Tyrese Haliburton. Lo que pasa es que Haliburton tiene un año más porque firmó 5 años y Siakam firmó 4 años. El verano del 24, el verano pasado, firmó Siakam esos 4 años. Por lo tanto, le quedan este y 2 más con, en principio, los Indiana Pacers. Yo creo que es una apuesta de ahora hasta el final para el equipo de la conferencia este. ¿Qué pasa? Que estos pierden a Miles Turner, ¿vale? Y esto sí que no es moco de pavo, o sea, es una pérdida muy importante y yo creo que por eso, o sea, con Miles Turner, yo os juro que los ponía terceros. Aunque no tengan a Haliburton, si tenían a Miles Turner, si lo conseguían mantener, los ponía terceros. Pero bueno, Miles Turner firmó con Milwaukee, como he comentado antes, y bueno, pues con Siakam, con Nembhard, con Nesmith, y muy importante, que Benedict Mathurin esté a un gran nivel. Yo creo que el equipo tiene que, bueno, tiene que seguir rindiendo y seguir ganando muchos partidos. Vamos a ver jugadores de rotación como Ben Shepard, como Jarras Walker, por supuesto TJ McConnell, que probablemente en muchos partidos tenga que jugar de titular. Bueno, yo creo que es un equipo que va a competir. Igual me estoy flipando mucho con el quinto puesto, pero es mi sensación. Que yo al final Indiana es un equipo en el que creo que se infravalora y el año pasado formaron un quinteto que daba miedo al mismísimo diablo y que incluso cuando Tyrese Haliburton, que fue durante gran parte del año, no estaba bien, ganaban partidos, ganaban partidos, ganaban partidos. O sea, lo convirtieron en su pan de cada día, ¿no? El competir todos los días y ganar pues a casi todos los equipos en casi cualquier circunstancia. Entonces, creo que teniendo esa base, teniendo a un pedazo de entrenador como Rick Carlisle, pues tienen lo mínimo necesario e indispensable para ser un equipo de playoff directo. Y bueno, vamos con los 4 equipos que considero que van a tener factor cancha en la primera ronda de playoff. A ver, aquí viene un proyecto que la verdad es que puedo entender que genere bastantes dudas, os podéis estar imaginando cuál es, porque es un proyecto que, bueno, ha competido, ¿vale? Ha competido, o sea, ha tenido llegó a la primera final de la NBA Cup, creo que fue la primera de las finales, eliminando a buenos equipos, o sea, hemos visto la faceta competitiva del equipo, la hemos visto, llegó a unas finales de conferencia hace 4 años, me parece, creo que fue el año que ganó Milwaukee, si no me equivoco, como es, por supuesto, Atlanta Hawks. Les doy 46-36. Ya veis que dudo bastante con estos equipos que están aquí por debajo. Estos puestos los tengo bastante en duda porque hay muchos cambios en esta plantilla. Han conseguido ya traspaso a Kristaps Porzingis y a Nickeil Alexander-Walker. Le doy más importancia al de este segundo jugador que al de Porzingis. Porzingis es una incógnita. En el mejor de los escenarios todos sabemos qué jugador es Porzingis. Un jugador que puede ser una segunda espada espectacular, encima al lado de Trae Young, dos jugadores que se compenetran a la perfección. Pero me generan muchas dudas que Porzingis, después del final de temporada que tuvo con los Celtics, pues no pueda recaer en algún tipo de lesión. Es un jugador que es difícil que pueda jugar, ya van pasando los años. Ya sabemos que los jugadores de más de 2,20 m, con el tiempo, pues históricamente siempre se han acabado lesionando y se han acabado retirando más o menos en una edad bastante temprana. Sé que Porzingis es un unicornio, pero no deja de ser un jugador que es probable que por su físico pues siga sufriendo lesiones. Entonces, que juegue más de 50 partidos pues sería un éxito para ellos y sobre todo tenerlo sano luego en unos hipotéticos playoffs, ¿no? Así que con estas dos incorporaciones, además de bueno, haberse desprendido de Capela, que es un jugador que ya no les aportaba prácticamente nada, o Kongu le había ganado la posición, ¿no? La titularidad. Con Risa Sher, con la vuelta al retorno de Jalen Johnson, muy importante, muy importante. Y el resto de jugadores que tienen, han fichado a Luke Kennard también, por supuesto Dyson Daniels, que Dyson Daniels le han renovado, no sé si le han renovado o no, pero tampoco sé si tenía contrato. Sí, está en contrato rookie todavía. Bueno, no he leído las noticias. Si no lo han renovado, estarán al punto de renovarle, porque es que donde lo estoy mirando no está del todo actualizado. Pero Dyson Daniels es un pedazo de jugador
defensor, ha sido aspirante a defensor de la mejor defensor del año. Entonces, bueno, yo creo que es un equipo que tiene lo suficiente para ser un equipo alegre, que corra, que pueda ganar a todo el mundo en el día bueno que tenga, a todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Y en caso de llegar a playoffs, que yo creo que van a llegar sin mucho problema, deberían, si no sería una decepción muy grande, una decepción enorme, pues pueden ser el típico equipo que se enfrenta al primero de conferencia y lo echa. Así de claro. Me parece ese tipo de equipo que puede ser muy peligroso, con todos los jugadores tirando triples abiertos, con todos los jugadores capaces de defender en todas las posiciones cambiando, ¿no? O sea, muy peligroso, repito, suponiendo el mejor de los casos. Pero bueno, aquí por lo menos sí que hay una serie de jugadores a los que les hemos visto en, bueno, pues peleando anillos o peleando rondas de playoff o siendo líderes de sus equipos, como no solo por Porzingis y Trae Young, ¿no? Sino también el propio Alexander Walker con los Wolves. Bueno, pues jugadores que yo creo que pueden estar aportando bastante, ¿no? Y bueno, pues los coloco cuartos. Y aquí ya sí que doy un saltito para el top 3, ¿vale? Me voy casi a las 50 victorias para colocar a Orlando Magic en tercera posición, con 49 victorias y 33 derrotas. Les pongo este salto de 3 victorias con respecto a Atlanta porque creo que sí. O sea, me imagino yo en mi cabeza, ¿no? Una eliminatoria Orlando Magic, Atlanta Hawks. Y digo, a ver, por mucho que Atlanta quiera correr y sea un equipo ofensivo, tal, a Trae Young los Magic se lo comen. O sea, mi sensación, mi cabeza. Luego Trae Young es un jugador mágico y es un jugador pues, varias veces All-Star, un jugador capaz de estar en mejores quintetos de la NBA, o sea, de ser el mejor asistente de la liga, de meter triples inverosímiles, ¿vale? Eso nadie lo duda. Pero un poco en mi cabeza es lo que me imagino. Atlanta y Orlando están en la misma división, por lo tanto se van a enfrentar 4 veces entre ellos durante la temporada, lo cual me alegra porque esto que estoy diciendo yo vamos a poder ver si se van a poder testear bastante, ¿no? De cara a un hipotético cruce en playoffs, pero yo veo Jalen Sachs, Desmond Bain, por supuesto, Franz Wagner, Pablo Banquero, Jonathan Isaac, Anthony Black. O sea, todos estos jugadores los tiene en plantilla Orlando Magic y con contrato en vigor, ¿no? De hecho, ninguno de estos acaba todavía contrato este año, ¿no? Tienen atados a Wagner, a Bain, a Sachs, a Banquero. Me parece un pedazo de proyecto y un equipo cuyo techo es llegar a las finales de la NBA. O sea, así de claro. Yo creo que es un equipo que si los dos que he puesto por delante, que ya podéis intuir qué dos equipos son, tienen algún lesionado o no tienen sus mejores días, los Magic se los eliminan, se los fulminan 4-1, 4-2 sin demasiado problema, pero tenemos que ver la mejor versión de Wagner y la mejor versión de Banquero, que a veces ha dado la sensación de que no son los mejores, los jugadores que mejor se pueden compenetrar. Está por ver si pueden encajar y mejorar un poquito eso, porque además ahora le suman la figura de Bane, que para mí es un jugador, bueno, pues que tiene difícil encaje también, con jugadores como Banquero sobre todo. Y bueno, no sé, vamos a ver cómo lleva Bane el hecho de no tener tanto el balón, de esperar para recibir y tirar, o incluso no sería mala opción que saliera desde el banquillo. Vamos a ver cómo lo gestiona el entrenador, Mosley, y bueno, pues a ver cómo van estos Magic, pero yo creo que esto sí que es uno de los equipos que, igual que he dicho, pues mira, que si en los Celtics se lesiona Brown, se puede ir todo al carajo. Aquí, por mucho que se lesione Banquero, por mucho que se lesione Wagner, tendrían que lesionarse todos a la vez durante mucho tiempo para que el proyecto no sea capaz de quedar entre los 4 primeros del este. Así que yo creo que es un proyecto bastante fiable. No les he dado 50 victorias porque me parecía, como ese saltito de las 50 victorias, me parece un saltito de aspirante a campeón de la NBA. Un poco así en mi cabeza, ¿vale? Llamadme loco. Entonces, los que sí quedan en ese salto son. Aquí los tenéis. Los Cleveland Cavaliers. Los pongo en segunda posición. Realmente no es un salto, ¿vale? Bajarían un puesto con respecto al año pasado. Pero creo que es un equipo que en temporada regular va a pegar un poquito de bajón, empezando por el hecho de que no van a tener tanta profundidad de plantilla, ¿vale? No van a tener a Strus y a Garland durante bastantes partidos al inicio de temporada, con lo cual es probable que ese inicio que tuvieron el año pasado, que batía récords de las mejores temporadas de la historia o los igualaba, va a ser imposible que lo repitan. Yo creo que va a ser un equipo pues, que a lo mejor empieza 15-8, 15-7 y la gente empieza a decir, "Oh, igual ya no son los mejores, igual tal, no sé qué". Seguramente pase por ese proceso, pero es un equipo que va a arrasar, va a ser un rodillo, martillo pilón, pum, te gano en Utah,
en Filadelfia, te gano en Miami, te gano incluso en Oklahoma algún partido tonto que le pilla a los Thunder. O sea que va a ser un equipo que tiene tantísimos mecanismos tan automatizados que yo creo que esa base la tienen. Hay muchos equipos de estos que he puesto aquí. Por ejemplo, la incorporación de Bane a Orlando va a hacer ajustar cosas al equipo. La incorporación de Porzingis, por supuesto, Atlanta va a hacer cambiar cosas. La ausencia de Haliburton en Indiana, la ausencia de Tatum en Celtics, o sea, en Boston, bueno, sí, los Celtics. Casi todos los equipos tienen incorporaciones, tienen cosas que ajustar. Y los que he puesto los dos primeros, ¿vale? En el este son equipos que ya llevan por lo menos un año ese quinteto fijo probándose, ¿no? Y jugando juntos y ganando muchos partidos, avanzando rondas de playoffs. Entonces, bueno, he decidido ponerlos aquí. Yo me decepcioné un poquito con la temporada de Andre Hunter. La incorporación me parece espectacular. Hunter estaba rindiendo muy bien en Atlanta, pero esperaba un poquito más. Estuvo un poco irregular, un poquito pasota en defensa. Yo creo que si tienen la mejor versión de DeAndre Hunter, pueden quedar primeros, por supuesto, de conferencia sin ningún problema y volver a superar las 60 victorias. Eso que nadie lo dude. Con estos Cleveland Cavaliers. Y además Donovan Mitchell es mi jugador favorito de la NBA. O sea, no los pongo primeros porque de verdad lo creo, no porque yo por mí prefiero que queden primeros. No son los Cavaliers mi equipo favorito de la liga. Pero bueno, creo que es el equipo que, junto con los New York Knicks, que los menciono ya, es evidente que son los que quedan, ya veis que les he dado solo una victoria de diferencia, pues creo que son los que van a estar rondando las 60 victorias. 60 victorias, 22 derrotas doy a New York Knicks, un equipo que no es tan continuista, ¿vale? Como Cleveland Cavaliers, que por cierto la incorporación a destacar es la de, lo diré, la de Lonzo Ball, ¿vale? Pero bueno, los New York Knicks, un equipo que va a mantener quinteto. Si todo les va bien, creo que no tenían ninguna lesión de inicio, me parece. Pero bueno, con Branson, Michael Bridges, Anunoby. Y cuidado porque sí que puede haber cambio, ¿eh? Sí que puede haber cambio porque igual pone Mike Brown, ¿vale? Han pasado de Thibodeau a Mike Brown, importante. A mí me gusta más Mike Brown que Thibodeau. Me gusta casi cualquier entrenador más que Thibodeau, ya lo anticipo. Em, Sobre todo a nivel de gestión, ¿vale? Pues puede que jueguen con Towns al 4 y Mitchell Robinson al 5 de titulares. Y Josh Hart empiece desde el banquillo. No descartaría esa opción, ¿eh? He leído por ahí que a Brown le gusta jugar grande. Y jugar grande es eso, literalmente. O sea, no tienen más 5 en la plantilla. Así que tendría que ser esa la opción. Han incorporado a Yabusele, el jugador que estuvo en el Real Madrid en la Euroliga y que hizo un muy buen año con los Philadelphia 76ers, demostrando que puede ser un jugador de rol importante en la NBA, o sea, un jugador de 20 minutos por partido en fase regular sin ningún tipo de problema. Y bueno, luego han firmado también a Garrison Matthews, que creo que era agente libre, creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero creo que era agente libre. Así que, bueno, es un equipazo, es un absoluto equipazo. Además, tienen jugadores que igual me está fallando la memoria, pero yo creo que Branson, Towns, Bridges son jugadores bastante fiables a nivel físico, con tema de lesiones. Tendría que ponerme a mirar cuántos partidos han jugado por temporada y tal. Pero sí que recuerdo alguna fase de Branson en la que no jugó por lesión, pero Bridges ha jugado creo que todos los partidos posibles, ¿no? en su carrera en NBA, lo cual es un récord histórico. Y Towns, yo el recuerdo que tengo desde que entró a la NBA en 2015 ahí con Rick y tal. Yo tengo el recuerdo de que poquitos partidos se ha perdido. Igual me estoy olvidando de alguna lesión grave, pero bueno. Y Anunoby sí que tuvo algún problema con el codo, ahora que lo pienso. Pero bueno, son jugadores que juegan bastante. Thibodeau les ha hecho una prueba de estrés a todos. O sea, los ha hecho jugar 45 minutos por partido a todos y han acabado cayendo lesionados varios de ellos, pero un poco más por el cansancio y el estrés que no porque tengan problemas de por sí en ninguna parte de su cuerpo. Así que, bueno, este es un poco el panorama. Así queda mi conferencia como estáis viendo aquí, ¿vale? Ahora quiero que digáis, David, estás loco poniendo a tal equipo en tal posición. O no te compro esto, ¿vale? Cuidado, ¿eh? No todo tiene por qué ser negativo. O me encanta que hayas puesto a este equipo en esta posición. Eso, eso también se agradece, ¿eh?
Y hombre, yo creo que al final alguna barbaridad de las que he dicho tendrá que ser cierta, ¿no? O sea, alguna de las cosas que he dicho tendrá que acabar sucediendo por pura estadística, por puro azar, aunque la mayoría no. Yo creo que este dibujo de la conferencia yo lo veo hoy en día y evidentemente porque es el mío, ¿no? Pero yo digo, hombre, soy consciente de que con Pacers y Celtics estoy suponiendo cosas que no estoy suponiendo con Sixers y con Hornets, por ejemplo, ¿no? O que no estoy suponiendo también con Milwaukee, ¿vale? Pero es un poco lo que me sale hoy en día y era la excusa para hablar de estos equipos. Lo dicho, vídeo largo, larguísimo, pero yo creo que este formato, si estás ahí en el trabajo, teletrabajando, en la oficina o tal, te lo pones de fondo, no hace falta que me veas, o sí, ¿por qué no? ¿No? Tampoco soy tan feo, ¿no? Supongo. Y pues nada, así es como me ha quedado la conferencia de la NBA. Dentro de pocos días tendréis subida Espero que sean 2, 3 días, 4 como mucho después de este vídeo, que esté subido el vídeo de la conferencia oeste, donde me he comido la cabeza, pero no os podéis ni imaginar, para acabar formando este ranking que en la conferencia mira, os comento rápidamente cómo hice la predicción. De cabeza, con los fichajes que tenía en la cabeza, ¿vale? Hice pum, 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 del 1 al 15, ¿vale? Me salieron los Cavaliers primeros, ¿vale? Y me salieron los Pistons quintos, ¿vale? Que es lo que he comentado antes. Y luego me salieron los Nets decimocuartos, los Raptors decimoterceros y los Hornets decimosegundos. Si me he explicado, ¿no? O sea, los Hornets avanzando a Raptors y a Nets. Y creo que los Bucks me salían séptimos y los Celtics octavos. Me parece que era algo así, lo que me había quedado. Y bueno, pues entonces es cuando he hecho un poco el research, ¿no? El decir, vale, a ver qué jugadores están lesionados, a ver tal y cual. Vi lo de Garland, vi lo de Jaden Ivey, vi lo de Giannis y sus hermanos, pero un poquito en plan para que esté contento Giannis, pero que la cosa sigue igual. Entonces digo, bueno. Y ahí fui tomando un poco de decisiones, ¿no? Y luego lo de los Hornets, pues me lo quise creer por un momento, pero como llevo tantos años queriéndome creer lo de los Hornets, pues al final he dicho, mira, ¿para qué voy a querer creer nada con un equipo que además, no sé, es irrelevante, ¿no? En la NBA, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así queda la conferencia espero que os haya gustado el vídeo, dejadme que os ponga pantalla completa. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, lo dicho, cualquier apoyo es bienvenido, cualquier comentario me ayuda muchísimo, que os suscribáis ya no os cuento, que dejéis un me gusta es lo mínimo que os puedo pedir, porque al final todo es gratuito. Y nada, seguiremos hablando de deporte aquí. Espero que tengáis una feliz semana, un feliz día, una feliz vida al fin y al cabo. Y que me veáis en el próximo vídeo con las predicciones de la conferencia. Un saludo y hasta pronto. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work.